Dicen que hay ciudades que nunca duermen y otras que no descansan. Ciudades en las que el silencio no es paz, sino memoria. Calles que crujen como ataúdes viejos, bajo la lluvia que no limpia, sino que recuerda. Y entre todas ellas, hay una que parece hecha de piedra y lamento. Edimburgo. En esta ciudad, el viento gime como si supiera nombres. Los faroles titilan como si dudaran de su propia luz, y las sombras no siempre parecen estar solas. Aquí, la historia no se lee, se respira. Se siente en los escalones húmedos, en los túneles estrechos, en los sótanos que huelen a encierro. Algo quedó atrapado entre los ladrillos y las grietas, entre la peste y la espada, entre los pecados del hombre y el olvido de los siglos. Algo que no muere, porque nunca fue del todo vivo. Hoy no te contaré solo de fantasmas. Hoy te llevaré al corazón de una ciudad encantada. Una ciudad donde cada piedra tiene una cicatriz y cada suspiro. Una historia que nadie se atreve a contar en voz alta. Y si estás dispuesto a mirar donde otros prefieren cerrar los ojos, acompáñame. Apenas se pone el sol en Edimburgo, la ciudad parece exhalar un suspiro antiguo. No es un sonido, es una sensación. Como si los muros respiraran, como si alguien o algo se despertara con la oscuridad. Lo notas al bajar por Victoria Street, cuando el bullicio se apaga y las farolas lanzan una luz tibia, insuficiente, que no logra disipar del todo las esquinas. Es ahí, justo en ese umbral entre el día y la noche, cuando Edimburgo comienza a revelar su verdadera naturaleza. No hace falta hablar de fantasmas para sentir que esta ciudad está habitada por más presencias de las que caben en sus registros censales. No hace falta haber leído sobre apariciones para comprender que hay espacios donde uno no está del todo solo, aunque no haya nadie. Porque Edimburgo no necesita contarte una historia, te la imprime en la piel. El aire pesa más en ciertos barrios. El suelo, húmedo por naturaleza, parece querer retener los pasos. Hay ventanas selladas que no miran a ninguna parte y puertas tapiadas que no llevan a ningún lugar. Y sin embargo, algo queda tras ellas, algo que por alguna razón no pudo irse. Edimburgo es una ciudad construida sobre sí misma. Bajo sus calles actuales hay túneles, cámaras olvidadas, callejones sepultados por nuevas construcciones, como si la ciudad, avergonzada de su pasado, hubiera intentado esconderlo bajo nuevas fachadas. Pero nada queda enterrado del todo cuando ha sido empapado con sangre, miseria y muerte. La Royal Mile, arteria principal del casco antiguo, parece una postal durante el día, pero basta con mirar hacia sus callejones laterales, los famosos closes, para comprender que esa belleza esconde cicatrices. Mary King's Close, por ejemplo, yace bajo tierra. Fue una calle viva hasta que, durante una de las plagas más cruentas del siglo XVII, se selló para siempre con los cuerpos dentro. Algunos dicen que aún se oyen susurros tras las piedras. Otros afirman haber sentido manos frías rozarles el cuello en plena visita guiada. Pero antes de los fantasmas, estuvo la peste. Y antes de la peste, la ejecución pública. Y antes de eso, las cárceles húmedas, las hogueras, los cuchillos. Cada generación dejó una ofrenda a la muerte. Y la ciudad fue acumulando esas memorias sin nombre, como si Edimburgo fuera un pozo sin fondo de sufrimiento silenciado. Las historias no hacen más que seguir ese rastro. Porque cuando algo terrible ocurre, el tiempo no lo borra, lo esconde, lo distorsiona, lo transforma en susurro. Así nacen los fantasmas, no como seres que eligen quedarse, sino como ecos de una ciudad que nunca supo despedirse de su dolor. En los archivos oficiales hay miles de nombres borrados, ejecutados por brujería, asesinados por traición, abandonados por enfermedad. Sus historias no se conservan en libros, sobreviven en el aire, en los olores que suben del empedrado tras la lluvia, en la sensación de estar vigilado al doblar una esquina. Algunos dirán que es imaginación, pero el cuerpo recuerda lo que la mente intenta negar. Edimburgo está viva, sí, pero no en el sentido habitual.
Es una ciudad que late por debajo del asfalto, que habla en silencio, que deja señales a quienes saben mirar. Sus edificios son altares a lo no dicho, a lo negado, a lo que fue tan cruel que solo pudo sobrevivir como leyenda. No es casual que tantos visitantes coincidan en la misma sensación, la de estar siendo observados, incluso en lugares sin nadie a la vista. No es paranoia, es memoria colectiva. Es la ciudad entera conteniendo el aliento, esperando que alguien se atreva a mirar donde todos han aprendido a desviar la vista. Porque la muerte no terminó su trabajo en Edimburgo, solo cambió de forma. Los pasos en Mary King's Close no se oyen, pero se sienten. Hay un momento, justo antes de bajar por el acceso turístico, en el que el aire cambia. No es frío, es algo más sutil, más íntimo. Como una punzada de inquietud en la nuca, como si alguien respirara cerca de ti, sin rostro, sin forma. Lo llaman sugestión, claro. Pero quienes trabajan allí cada noche lo cuentan con los ojos bajos, como si no hablaran de creencias, sino de algo más físico, más inevitable. Mary King's Close fue sellado durante la peste bubónica. Las casas se cerraron con los enfermos dentro. Cuerpos enteros murieron abrazados con la esperanza de que Dios escuchara su último rezo. Nunca hubo respuesta, solo silencio. Y desde entonces, la leyenda asegura que el silencio aún murmura. Visitantes han afirmado oír el llanto de una niña pequeña, siempre en la misma habitación, siempre en el mismo rincón. Algunos dicen que se llama Annie, que busca su muñeca, que no quiere molestar, pero no puede dejar de llorar. Hay quienes le dejan juguetes, y hay quienes salen corriendo, sin mirar atrás. Aseguran haber sentido una mano en el brazo, justo antes de temblar sin explicación. Más allá de esta calle sumergida, está la prisión de la antigua Tolbooth, demolida hace tiempo pero cuyo recuerdo persiste como un dolor fantasma en el centro de la ciudad. Fue el escenario de múltiples ejecuciones, torturas y condenas arbitrarias. Y aunque los muros desaparecieron, hay noches en las que el viento suena como cadenas, como grilletes que se arrastran por el empedrado, buscando un juicio que nunca llegó. Y luego está la Royal Mile, hermosa a la luz del día, pero espeluznante por la noche. En sus portales se acumulan sombras que parecen más densas que en cualquier otra parte de Escocia. Algunos dicen haber visto figuras de mujeres vestidas de negro que desaparecen en las esquinas. Otros, niños que ríen donde no hay nadie. Y siempre, siempre, una sensación. La de estar caminando sobre algo que no debería haberse despertado. Lo curioso es que estos relatos no provienen solo de turistas impresionables. Guías, trabajadores, policías, incluso historiadores escépticos han contado experiencias que escapan a lo racional. Un guía asegura haber visto, durante una madrugada, a una figura parada frente al castillo. Estaba inmóvil. No respondía. Cuando se acercó, simplemente desapareció. La pregunta no es si los fantasmas existen. La pregunta es, ¿qué estamos dispuestos a aceptar como real? Porque Edimburgo parece jugar con nuestros sentidos. A veces la historia se comporta como el humo. Cuanto más intentas atraparla, más se disuelve. Pero queda el olor, queda el rastro. Y en esta ciudad, el rastro se vuelve presencia. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa cuando creías estar solo? Cuéntamelo en los comentarios, porque aquí, en Leyendas del Mundo, creemos que toda historia merece ser escuchada, incluso la que se cuenta en silencio. No todos los fantasmas gritan. Algunos simplemente están esperando. En Edimburgo hay un lugar donde el silencio es más espeso que la niebla. Se llama Greyfriars Kirkyard, un cementerio que parece un cuadro detenido, una estampa melancólica donde el musgo abraza las lápidas y los árboles susurran nombres antiguos. Durante el día es un sitio extraño pero hermoso. Por la noche es otra cosa. Algo más cercano a lo invisible que a lo humano. Allí vive, dicen, uno de los espíritus más activos del Reino Unido. Le llaman el poltergeist de Mackenzie.
pero antes de que fuera leyenda, fue carne, fue hombre. George Mackenzie, el juez inflexible que firmó sentencias contra los Covenanters, hombres y mujeres que se atrevieron a alzar la voz contra la autoridad religiosa en el siglo XVII. Mackenzie los persiguió, los encerró, los ejecutó. Algunos murieron de frío, otros de hambre. Los que sobrevivieron a las celdas acabaron colgados, todo bajo su mirada, todo en nombre del orden. Dicen que su tumba, en un mausoleo oscuro al borde del cementerio, nunca encontró reposo, y que, desde hace décadas, quienes se atreven a entrar a su alrededor salen con marcas, arañazos, moretones, desmayos. Hay registros, fotografías, testimonios. Algunos aseguran que es una invención, un fenómeno psicosomático. Otros ya no se atreven a volver a pasar por allí. Pero no todos los espectros de Edimburgo castigan. Algunos solo recuerdan, como la dama sin cabeza del castillo de Edimburgo, que vaga en los calabozos con su vestido largo y movimientos suaves, como si aún esperara a alguien que no llegó, o la figura de un tamborilero sin rostro, que anuncia desgracias inminentes. Siempre que se le escucha, dicen, algo terrible sucede. Y luego está ella, una figura tenue, casi transparente, que se aparece entre las lápidas del sur. Algunos la llaman Isobel, otros no saben su nombre, pero todos coinciden en algo. Su tristeza pesa más que el frío. Se dice que fue acusada de brujería, que fue traicionada por su propio padre, que antes de morir, maldijo no a quienes la mataban, sino al lugar que la olvidaría. Y ese olvido, como tantas veces ocurre, se convirtió en presencia. No es casualidad que tantos de los fantasmas de esta ciudad sean mujeres. En Edimburgo, la historia está escrita en masculino, pero la muerte, la injusticia y la memoria tienen otro rostro. Las mujeres acusadas de brujería, las niñas olvidadas en la peste, las madres que murieron en los túneles, los niños que no llegaron a entender por qué los abandonaban. Ellos no aparecen en los libros, pero aparecen en la niebla. Y hay un patrón que se repite. Ninguno de ellos parece querer hacer daño. Lo que buscan, si es que buscan algo, es que alguien les escuche, que alguien diga su nombre, que alguien, por fin, los mire como personas, no como espectros, porque tal vez esos son, al final, no espíritus, no apariciones, sino heridas abiertas. Y una herida abierta no busca venganza, busca voz. Edimburgo está llena de esas voces. No gritan, no susurran, simplemente están. Dicen que algunos lugares nacen con una vocación trágica, otros la adquieren con el tiempo, y unos pocos la escogen. Greyfriars Kirkyard no fue siempre el epicentro de lo inexplicable. Durante siglos fue solo un camposanto más, con sus lápidas torcidas, sus hierbas rebeldes y sus flores marchitas cada invierno. Pero algo cambió cuando la ciudad decidió olvidar, enterrar y encerrar lo que le avergonzaba. Algo sucedió cuando las historias dejaron de contarse y empezaron a repetirse. A finales del siglo XVII, Edimburgo decidió castigar el desacuerdo con la fe. A los Covenanters, rebeldes religiosos escoceses, se les encerró al aire libre, a la intemperie, en los terrenos de Greyfriars. Fueron más de 1000 hombres. Pasaron hambre, frío, enfermedad. Algunos fueron fusilados, otros torturados. Todo bajo la supervisión de George Mackenzie, el Lord Advocate. A él se le conocía como Bluey D. Mackenzie, Mackenzie el Sangriento. Su tumba está allí aún, un mausoleo de piedra negra, vigilado por gárgolas que ya no asustan a nadie. O eso se creía. Porque fue a finales del siglo XX cuando comenzaron los fenómenos que hoy han hecho de este lugar un epicentro de lo paranormal. Guías turísticos atacados por manos invisibles, turistas desmayados sin razón aparente, golpes dentro del panteón cerrado con cadenas y marcas físicas, cortes, moretones, a veces en forma de cruz.
La ciudad intentó cerrar el acceso al lugar. Colocaron advertencias, pero nada detuvo a los curiosos, ni tampoco a lo que habita dentro. Lo que lo hace aún más perturbador es que todo esto comenzó tras un acto de vandalismo. Un joven entró a la cripta de Mackenzie y profanó el lugar, rompiendo parte del ataúd. Dicen que se desató algo, que no fue una venganza, sino una liberación. Desde entonces, los testimonios se multiplican. Nadie ve al espectro directamente, pero todos lo sienten. Un peso en el pecho, un zumbido en los oídos, un frío que no responde a la lógica del clima y, sobre todo, una certeza, la de estar dentro de algo que no comprende el tiempo, algo que respira desde otra dimensión. Algunos investigadores del fenómeno han documentado más de 200 incidentes, la mayoría con pruebas físicas. Otros lo atribuyen a sugestión colectiva, alimentada por la narrativa urbana. Pero incluso los más escépticos admiten que hay algo en Greyfriars, que no está en ningún otro lugar. Quizás lo más inquietante no sea el supuesto poltergeist, sino la forma en que los visitantes reaccionan ante él. Gente que nunca creyó en nada, llorando sin saber por qué. Otros confesando pecados, como si sintieran un juicio invisible. Y algunos, simplemente, cayendo de rodillas, temblando, como si el alma les pesara más que el cuerpo. Es aquí donde el mito y la culpa se entrelazan. Porque tal vez Mackenzie no regresa por odio, sino por lo que representó. Porque su nombre, más que una presencia, es un espejo, un recordatorio de lo que ocurre cuando la justicia se vuelve instrumento del miedo. Y en ese espejo, todos podemos vernos si miramos con suficiente atención. No es casualidad que muchos visitantes se queden en silencio, incluso tras salir del cementerio. No por miedo, sino por algo más íntimo. Porque hay lugares que no solo te asustan, te recuerdan. Y si alguna vez tú también has sentido que algo invisible te tocaba el alma. Tal vez Greyfriars no esté tan lejos. Cuéntame tu historia en los comentarios. Tal vez tu experiencia ayude a otros a entender lo que no se ve, pero se siente. Aquí, en Leyendas del Mundo, toda sombra merece su espacio. Hay algo en Edimburgo que se resiste a morir. No se trata solo de espectros, ni de voces en la noche, ni de apariciones que surgen de la bruma. Es algo más profundo, más antiguo. Un murmullo que se desliza entre las grietas de las piedras. Una conciencia velada, un alma colectiva. No todas las ciudades tienen espíritu. Algunas son solo mapas, construcciones, cemento. Otras, en cambio, laten como un organismo vivo. Edimburgo no solo tiene historia, tiene memoria. Una memoria espesa que se aferra. Una memoria que susurra a quienes se detienen a escuchar. Quizás por eso sus fantasmas no buscan asustar. Buscan testigos. Cada rincón de esta ciudad parece haber sido testigo de una injusticia, de un abandono, de un adiós a medias. Los túneles de Cowgate, por donde caminaban los condenados. Las bóvedas ocultas bajo South Bridge, donde la pobreza fue sellada como una vergüenza. Los callejones sellados, los cimientos sobre antiguos cementerios, los secretos que el progreso intentó cubrir con piedra, y sin embargo, siguen allí. Tal vez no sean fantasmas en el sentido tradicional. Tal vez sean fracturas, grietas en el tiempo. Lugares donde la emoción se ha quedado atrapada, repitiéndose, como una canción que nadie termina de apagar. Porque si uno camina solo por Canongate, una noche de lluvia, y siente que algo le sigue, si en el silencio de una habitación de hotel antigua, alguien escucha 3 golpes suaves en la pared, si un niño señala con el dedo a un rincón vacío y susurra, «Ella está triste», ¿no es eso también una forma de historia? Una historia que no entra en los museos, pero sí en la piel. Edimburgo no es solo un escenario de lo sobrenatural, es un personaje en sí misma. Una ciudad que parece estar hecha no de piedra, sino de suspiros retenidos, que no teme mostrar su herida porque en ella está su belleza. Tal vez por eso tantos viajeros se marchan sintiendo que algo quedó atrás.
o peor aún, que algo los acompaña desde entonces. Pero no todo lo que nos sigue es oscuro. A veces, lo que llamamos fantasma no es otra cosa que la parte de nosotros que se conecta con lo que no entiende, pero intuye. Esa parte que aún cree que lo invisible puede ser real, que el tiempo no cura, solo transforma, y que en ciertos lugares el alma se niega a callar. Edimburgo no pide ser comprendida, solo pide ser escuchada. Y si lo haces, puede que descubras que los verdaderos fantasmas no son los que vagan por la noche, sino los que dejamos atrás sin entender. En Edimburgo, el tiempo no pasa, se acumula, como la niebla en las colinas, como las historias en la piedra. Quizás nunca sepamos si los fantasmas caminan realmente entre nosotros, o si somos nosotros quienes los arrastramos, con cada paso que damos sobre memorias que no hemos sabido enterrar. Pero lo cierto es que hay ciudades que no se olvidan, porque no quieren ser olvidadas. Gracias por haber viajado conmigo hasta lo más profundo de estas calles antiguas, donde la historia y la muerte comparten la misma dirección. Si este relato te ha hecho sentir algo, inquietud, asombro, duda, considera suscribirte. Aquí, en Leyendas del Mundo, cada suspiro, cada sombra y cada silencio es un puente entre lo que fue y lo que aún resiste. ¿Y tú? ¿Te atreverías a caminar solo por Edimburgo después de medianoche?